No. Yo tengo unas preguntas, pero las voy a buscar. ¿Qué pregunta es? ¿O qué preguntas son? ¿Qué números se han debido marcar, verdad? Y vamos a usar todos los elementos, como siempre, ¿no? Todos los elementos que estábamos revisando e usando para poder hacer todo nuestro test. Y ahorita comenzamos también con el que nos interesa, yo creo que a todos, ¿no? El del MPI-2. A ver, mencionadme los números de preguntas. ¿Qué número es? ¿O qué números son? ¿Saben anotar los números? No, yo no tengo ninguna duda, dicen. Ninguna duda, todo está claro del millón, no puede ser, increíble. Sí, ayer le pregunté a tu hijo. Aclaré mis dudas ayer. Sí, de los dibujitos ahorita lo vamos a revisar. Esto quiero terminarlo bien para que no quede más dudas ni nos quedemos tampoco con algún interrogante. Una de las señoritas me comentaba que había preguntas, por favor. Sí, la está buscando, dice. Ah, ya. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Aquí en la presentación va a ser determinante el conocer los conceptos, ¿sí? Conceptos de todas las palabritas que nos va a ir preguntando en la evaluación. Y se han de encontrar varias palabras que pareciesen ser sinónimos o pareciesen ser iguales, ¿no? Sean parónimos o antónimos, pero tienen diferentes significados. Entonces, un buen diccionario, o en todo caso googlearlo, les va a dar una idea más clara de qué es ese término y en qué momento se debe de usar ese término. ¿Listo? Entonces, para este test y para los demás tests, especialmente con el EPI-2, vamos a chocar con lo mismo. Hay que tener bastante cuidado. Sí, a ver, por ejemplo, a ver dónde está este. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Por ejemplo, la 135, ¿no? Realmente me molesta la gente que espera que haga lo que yo no quiero hacer. Si se dan de cuenta, esta 135 había una muy similar, solo que esta está a la inversa ahora, pero es muy similar a la... ¿Dónde está este? A ver. ¿Dónde estaba? Encontré una lista, la 48. La 48. A ver, me gusta coquetear con las personas del otro sexo. ¿Qué has puesto ahí? ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Por qué? O sea, no siempre, ¿no? Pero digamos, cuando encuentro una pareja o una persona del otro sexo que me parece atractiva, sí, pero entrando en contexto, no a cualquiera, ¿no? Digamos, a cualquiera que vea uno, sino determinadamente a alguien. Ya, está bien. Y por si acaso, aquí también usa el término me gusta. No dice siempre, no dice cada vez o frecuentemente. Aquí simplemente habla de un gusto. Y un gusto es como cuando queremos un helado, ¿verdad? Me antojo un helado y me gusta el helado, lo como y ya, al día siguiente estoy tranquilo. No tengo ninguna incidencia ni nada por el estilo. Entonces, por ejemplo, el me gusta o disfruto, por ejemplo, esas dos palabritas, lo vamos a poner acá. A ver si vamos a hacer esto. Por si acaso, los términos me gusta o disfruto se podría considerar términos neutrales, ¿vale? O sea, ya sea que pongan falso o verdadero, muy poco, casi nada va a afectar en el resultado. A eso se refiere con neutrales. Porque son solamente eso, ¿no? Es un gusto nada más, es una cosa del momento. A eso se refiere con me gusta o disfruto. Y la 49 dicen también, ahorita que me fijo. Ya, un cachito, vamos a poner aquí, ¿no? Preguntas neutrales. No afectarían de manera grave la evaluación. ¿Ya? Eso me refería con esto.
Ahora, si me decías qué pregunta. 49. La 49. Dice, soy una persona tranquila y temerosa. Ya, tranquila ya entendemos. Temerosa, ¿no? Que tiene miedo de hacer algo o de decir algo, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, y les había mencionado también, ¿verdad?, que podrían usar la técnica también para ya ponerse en la posición de un oficial, ¿no? De un sargento, de un teniente o del rango que ustedes estén tratando de ocupar. Entonces, la pregunta es, o si le preguntáramos a un oficial, ¿no? Usted es una persona... Dice, sí. La 52 más después de esa, perdón que lo corte. Muy bien. Muy bien, lo vamos a revisar. ¿No? Entonces les decía que en el caso de un teniente, un sargento, no podría ser temeroso porque se supone que lo que sé que va a hacer o decir es por una buena razón, o sea, por justo conocimiento, por así decir. ¿Vale? El temor mayormente o el miedo es un sentimiento más de duda, más que de incertidumbre. A lo que no conocemos, pues a lo que le tememos. Por ejemplo, ¿qué hay más allá de la muerte? Nadie sabe. Ni la ciencia ni la religión nos puede confirmar algo al 100%. Entonces, como no se sabe, nos genera miedo, nos genera temor, ¿no? Por eso mucha gente tiene miedo a morir, ¿vale? Entonces, el miedo estaría relacionado a eso. Pero con respecto, por ejemplo, con el cotidiano vivir, solo sería cuestión de saberlo afrontar, saberlo manejar. Entonces, aquí, ¿qué pondrían ustedes con respecto al 49? ¿Falso o verdadero? Esa es la pregunta. ¿Falso o verdadero? Falso. Bien. Falso. Por ejemplo, podemos usar esta técnica, ¿no? Que les había enseñado. Es verdad que... Vamos a la 49. Yo le pongo falso. Vamos a ver cuál era la 49, ¿verdad? Ah, sí, la 49. Sí. ¿Es verdad que soy una persona tranquila y temerosa? O, en todo caso, ¿no? ¿Es verdad o es falso que soy una persona tranquila y temerosa? Falso. No, las chicas, ¿qué dicen? ¿Falso o verdadero? Yo digo que falso. ¿Por qué? Porque bien puedo ser una persona tranquila, ¿no? Como cualquier persona en algún momento, pero no le puedo temer a nada, digamos. Porque, o sea, es falso, ¿no? Porque no debemos temerle a nada, creo yo. Porque A la muerte. ni a eso, solo a mi mamá, a veces. Pero no sé, supongo que es falso. Ya. ¿Alguien más tiene otra opinión interesante? Por ejemplo, temerosa, aquí no nos dice temerosa a qué, ¿no? Pues no dice si es temerosa, qué sé yo, a Dios, temerosa a las leyes, temerosa a la gente, temerosa que aquí eso está ambiguo. Yo creo que no deberíamos tener miedo, digamos, porque uno que tiene miedo siempre, que está temeroso y, digamos, su superior lo trata, digamos, va a estar temeroso y ya no va a querer hablar. Algo así, ¿no? Digamos, que no va a querer estar ahí. Exactamente. Entonces, dice que no soy una persona tranquila. La tranquilidad también es relativo y subjetivo. Por ejemplo, para mí tranquilo podría ser, digamos, salir de viaje, dar clases, o estar inquietos. Donde cuenta esa precisamente tranquilidad no es. Ambos términos también se podrían tomar como algo subjetivo, porque aquí no nos aclara tranquilo de qué manera y temeroso tampoco de qué manera, ¿no? Como les decía, pues desde aquí temeroso de Dios, temeroso de las leyes, temeroso de la gente, temeroso de la muerte, no dice absolutamente nada. Eso es muy ambiguo, muy ambiguo. Entonces, cuando es ambiguo, se vuelve neutral, porque no sabemos exactamente a qué es, ¿sí? Entonces lo podríamos tranquilamente poner falso. Sí, cuando es ambiguo, pueden aferrarse, por así decirlo, que es falso. Porque de temeroso, como les decía, ¿no? O sea, una persona que tiene miedo es algo que no sabe. Ese es el miedo realmente. Es cuando tú no sabes algo. Por ejemplo, ustedes tienen miedo al examen. ¿Por qué? Porque no han estudiado. Por eso tienen miedo. No es porque el examen les va a quitar la vida o
porque el examen es, qué sé yo, imposible, ¿no? Simplemente le tienen miedo al examen o a los exámenes. ¿Por qué? Porque no saben, no se sienten seguros con el conocimiento o con lo que sea que estén ahí con relación al examen. Por eso les da miedo. El 40, bro. Dicen, mi compañero dijo antes la 52 después de la mía de la 49. A ver, la 52. Dice, beber alcohol nunca me ha causado verdaderos problemas en mi trabajo. Tenemos aquí el término de nunca. También tenemos obviamente una acción, en este caso beber alcohol. Esto podemos ponerle, por ejemplo, verdadero. Porque si bien pueden llegar a beber, cualquiera yo creo que lo hace, siempre y cuando sea bajo medida y control. Independientemente de eso, me imagino yo que ninguno de ustedes ha tenido ningún problema en su trabajo o en su colegio, en este caso podría ser, o en el instituto en el que están ahora. ¿Han tenido algún problema? No, ¿verdad? Yo le he puesto falso, güey. Dije, ¿por qué? A ver, le va a parecer un poco... Le voy a decir así, me hay que expulsar del colegio por eso. Ah, ¿sí? Ya, entonces si te has hecho expulsar, entonces no, pues el alcohol sí te ha traído problemas en el estudio en este caso, ¿no? Sí, por eso lo puse falso. Pero a ver, si leemos adecuadamente, dice, beber alcohol, digamos que yo bebo, ya. Si yo bebo alcohol, nunca me ha causado verdaderos problemas en mi trabajo. ¿Se dan cuenta? O sea, por más que digamos yo puedo tomar... Profe, ¿sí? él nunca está por debajo, yo creo, porque siempre uno va a tener problemas a causa del alcohol. No ser problemas Pero tan cuando grandes. uno controla su bebida o cuando uno controla, cuando tiene un oficio, no puedes perjudicarte. Siempre tienes conciencia de que tienes trabajo, entonces uno toma con medidas, o sea, con precaución. Exactamente. Nunca puedes decir, me voy a ir de fiestas, me chupo y me vale el trabajo. Uno tiene que ser consciente, digamos. O si te chupaste, ni modo, un alical y ya vas al trabajo, pero vas, pero sin que lo perjudique. Y peor en un ámbito militar. Mucho peor, mucho peor. Y créanme que cuando yo estaba de servicio, tanto oficiales como tenientes así, con los ojos rojos y crudos, venían igual a jaripear. Era tan gracioso esos años. En fin, volviendo al tema. A veces no vas en previsión. Perdón, a ver otra vez. Yo le dije, fui así al colegio y me expulsaron ahí por el tubo. Claro, obviamente, es que en el colegio también es otra cuestión. En el caso militar les pueden arrestar. En, qué sé yo, sin día de franco, listo. Achure. ¿Se dan de cuenta? 48 horas. No, pero, como dicen, ¿no? Si a pesar de que beban, ¿no? No sé, de que beban mucho, poco o lo que sea, que beban, el chiste aquí es que dicen, nunca me ha causado verdaderos problemas. Está otro concepto que le apoya aquí al nunca le está quitando, por así decirlo, ¿no? ese rigor. ¿No? Nunca me ha causado... Sí, profe, pido la palabra, por favor. En mi trabajo. A ver, dígame, manifiéstese. Profe, yo quiero, a mi parecer, en la vida militar, un año que he servido, el alcoholismo ha sido el culpable que al militar le causa más problemas por culpa del alcohol. A la mayoría, no al 100%, ¿no? Y eso es verdad, que al militar el beber alcohol le causa más problemas en el trabajo. Obviamente, beber o ir así, obviamente, a quien no, así sean del militar o no. Imagínense, digamos que un docente pase clases borracho. Aunque yo tenía 2 docentes así también, pero bueno, son otros tiempos. Pero se ve mal, se ve muy mal. Pero aquí hay algo interesante que dice en esta pregunta. Dice, beber alcohol nunca me ha causado verdaderos problemas en mi trabajo. Si bien has tomado, ha sido tu trabajo y obviamente no ha sido súper mal, ¿no? No ha sido, digamos, todo sucio, vomitado, qué sé yo. Me imagino que nunca han hecho eso. Así incluso en el colegio. ¿No es cierto? Entonces, si no ha pasado eso,
no tendría que haber ningún problema. En este caso, usándonos en nuestro diario vivir, me imagino yo que como son católicos, esto de beber alcohol es algo de parte de su conducta. Lo importante, Naturaleza. parte de su naturaleza también, sí, me gusta el concepto. Y tienen que ser borrachos responsables. Exactamente, ¿no? Si vas a beber, hay que ser responsables con lo que sé que tengas que hacer. Ya sea en tu casa, con tu familia, en el trabajo, ni qué decir en el trabajo, con tus estudios o con lo que sé que tengas que hacer. Si bebes alcohol, de lo que sé que bebas, el chiste, lo importante es ser responsable. ¿Sí? Por ejemplo, si yo, digamos, he bebido y estoy dando clases, no les voy a hablar así, no están allí, o sea, como dice su compañero, me tendré que tomar unos 5 alicales y tratar de hablar lo más correcto posible, mínimo, decirles, no chicos, muy buenas noches, vamos a hacer esta práctica y dejarles ahí, ¿no? Practicando. No, pero no tampoco rayaron. Pues ahí se ve el sentido de responsabilidad, ¿se dan cuenta? Entonces, volvemos otra vez a la lectura. Beber alcohol, podemos beber, no hay problema, siempre cuando esté con mesura. Nunca me han causado verdaderos problemas en mi trabajo. O sea, en el caso mío, por ejemplo, yo puedo ponerle verdadero, porque si bien bebo, jamás, digamos, yo he tenido un conflicto con esa situación. Imagino que también por eso no bebo, pero el punto es que a mí en lo personal, por ejemplo, no me ha generado ningún problema, porque sé discriminar el momento en los cuales uno debe beber. Por ejemplo, imagínense tomar un lunes, o sea, qué locura, ¿no? ¿Quién en su sano juicio va a hacer eso? Un viernes, un sábado, no pasa nada. Entonces aquí lo más importante de esta pregunta no es tanto si bebes alcohol o no, porque aquí no te está diciendo por beber alcohol ya eres un borracho o has causado problemas, sino te dice, si has bebido alcohol, esto ha generado problemas en tu trabajo. Entonces, no, pues no han tenido ninguna incidencia. Entonces podemos ponerle verdadero porque no hay ningún problema relacionado con el alcohol y el trabajo. No hay ninguno. ¿Está bien? Le hice una pregunta. Dígame. ¿Esta pregunta no puede ser neutra? Estaría dentro de las neutras. Estaría dentro de las neutras. Porque la verdad, o sea, en lo personal, Ajá. yo nunca he tomado alcohol y es por eso que yo lo puse falso, ¿no? Claro. Porque nunca a mí me ha causado problemas ni severos, ni graves, ni nada, porque no he consumido alcohol. Entonces yo le puse falso Ya. y por eso le pregunto si podía ser neutro. Ahora, pondremos este ejercicio. ¿Es falso qué? Así. ¿Cómo sería? Vamos aquí, ¿no? ¿Es falso que beber alcohol nunca me ha causado verdaderos problemas en mi trabajo? ¿Suena bien o suena mal? Para mí verdadero. Si lo ponemos verdadero, digamos sería, ¿no? ¿Es verdad que beber alcohol nunca me ha causado? ¿Se dan de cuenta? Es que si le pone falso, le da a entender que le causa problemas el beber alcohol. O yo lo veo así. Otra vez dice, sí, pues si le pone falso es porque él sí ha tenido problemas con el alcoholismo. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál era la señorita? Para mí falso. Porque yo sí, pero hasta el mismo cuartel he tenido problemas por el alcoholismo. Me he hecho pillar una vez. Híjole. Cañando. Supongo que debe haber un montón de anécdotas de eso. Bien, en el caso de la compañera que decía que, por ejemplo, ella no bebe, o sea, nunca ha bebido, me parece bien y sano eso. Y te sugiero que te mantengas así. Por ejemplo, como les vuelvo a repetir, aquí no está diciendo si han bebido mucho o han bebido poco, o si han bebido todos los días. Aquí no menciona eso, simplemente dice beber alcohol, nada más. Nunca me ha causado verdaderos problemas en mi trabajo. Tranquilamente se podría denotar, digamos, que un vaso, entre comillas, ¿no? Un vaso no va a traer problemas. Y aunque así vivieras, digamos, toda la noche, al día siguiente tampoco te va a causar problemas. ¿Okay? Entonces, no nos haremos tanto conflicto. Es muy cierto lo que su compañera dice. Podría ser una pregunta neutra. Podría ser. Sí, pero en el caso, por ejemplo, de la gente que bebe, que estamos aquí ahorita,
me incluyo, obviamente no soy de los que van cada fin de semana, unas 2 veces al año, 3, exagerando, y eso, siempre cuando digo una buena razón, yo tranquilamente podría ponerlo verdadero porque jamás ha habido una incidencia. Así yo haya bebido, jamás he tenido una incidencia. Y si no hubiera bebido, tampoco he tenido incidencias. Viéndolo desde las preguntas, ¿no? Que nos dice, es verdad que sí, Ajá. la verdad sí tiene otro sentido, pero si lo leemos así directo, Ajá. también tiene otro significado, ¿no? O sea, Exactamente. es como que bien confuso y hay que ver desde ambas partes, Exactamente. ¿no? Ahora sí me queda más claro. Por si Gracias. acaso. Exactamente. Por eso les he mencionado y se los dejo siempre estos 2 ejemplitos. No se olviden que esto les va a ayudar un poquito más a discernir esa situación, ¿no? Ese punto. Pero como les vuelvo a decir, esto se puede decir que es una pregunta neutra. Pero si se dan de cuenta, así tú lo pongas, por ejemplo, si lo pones verdadero, no te afecta en nada. No te afecta en nada porque no te juzgan porque hayas bebido alcohol. Si nos la pregunta juzgas si ha habido o te está preguntando si has tenido algún problema. Y aquí dicen, no, nunca me ha causado verdaderos problemas. No ha habido incidencias de proporciones bíblicas, ¿no? De repente, obviamente, una llamada de atención. O sea, clarito es cuando uno está pues medio, ¿verdad? Ahora, si pusiéramos falso, como en el caso de unos compañeros decían, ¿no? Lo que decimos es falso que beber alcohol nunca me ha causado verdaderos problemas. Tenemos afirmando ahí. Entonces, tengan mucho cuidado siempre. Por eso traten de leer y adecuarlo bien. Yo en lo personal les sugiero que lo pongan verdadero, para que justamente no haya esa incertidumbre. ¿Sí? Y justamente con este tipo de preguntas, la entrevista va a estar muy relacionada. Si es que eso sí, tampoco les puedo asegurar, la entrevista, como seguimos todavía con eso de la pandemia, puede ser que sí, como puede ser que no. Pero la entrevista que se les va a hacer a cada uno, si es que se va a hacer, les van a avisar obviamente en su momento, van a salir de las preguntas así, preguntas medio raras que entre comillas son. ¿Ya? Entonces, yo en lo personal les sugiero verdadero. Ahora, si ustedes dicen falso, estarían diciendo que de alguna manera ha habido problemas, ¿no? Más allá de decir no bebo, están diciendo que haya habido algún problema. Entonces, se podría dar malinterpretar. Dicen, ¿podemos resolver la 32? Que, bueno, yo la vi como un problema también. A ver. Porque como que tiene doble sentido para mí. Ya, genial. Vamos a revisar. Me protejo de los problemas no dejando que la gente sepa mucho sobre mí. O sea, no te das a conocer, en las palabras, ¿no? No me doy a conocer para que la gente de alguna manera no me hiera con eso o no me juzgue por eso. Así más o menos estarías hablando, o así estaría más o menos haciéndote la pregunta, ¿no? Me protejo de los problemas, de que te juzguen, de que te critiquen, de que te señalen, no dejando que la gente sepa mucho sobre mí. Es una persona introvertida, en otras palabras. Eso es lo que les está preguntando. Profe, se podría decir que, digamos que yo me evito de hacer cosas malas como pelear en la calle, porque con este acto la gente ya va a empezar a hablar mal de mí y decir que él es así, a eso se refiere, ¿no? Exactamente, que te van a juzgar, ¿no? Que te van a juzgar. Entonces tú, por ejemplo, no vas a ir a contar eso a cualquiera, ¿verdad? Si has tenido un incidente así, no vas a contar al primero que encuentres en la calle. Dicen, pero se supone que este test es sobre nosotros, ¿no? Sí. Y, o sea, dice, me protejo de los problemas no dejando que la gente sepa mucho sobre mí. Ya. Entonces, ahí estaríamos dando a entender que estamos ocultando algunas cosas en este test. ¿Algo así sería o nada que ver? No precisamente en el test, sino en nosotros mismos o de nosotros mismos. Por ejemplo, si lo vemos desde un punto de vista real, ahorita todos, incluido yo, ¿por qué no? Jamás vamos a contar nuestras cosas personales a cualquier persona. Por ejemplo, ahorita tú, siendo señorita o siendo joven en todo caso, entre los compañeros, no me van a contar a mí toda la verdad. Porque uno, no es necesario. Dos, si lo piensan bien también, especialmente cuando, en el caso de las parejas, cuando se ve eso y bastante, ahí sí se ve bastante, cuando se dan a conocer ciertas cosas, esa persona puede usar eso para dañarte,
juzgarte, y a veces uno prefiere guardar esas cosas y evitarse esos problemas y ya. ¿Dan de cuenta? Entonces, Sí. no siempre es, digamos, porque uno no quiere, es que a veces es simplemente mejor evitarse eso y listo, asunto arreglado. No pasa nada. Entonces, la pregunta que ¿es falso o verdadero? Esa sería la cuestión. No, me protejo de los problemas no dejando que la gente sepa mucho sobre mí. Verdadero. Es verdadero, porque aunque no queramos aceptarlo, es un instinto natural que tiene el ser humano de hacer eso. Por ejemplo, ahorita la compañera, creo que era Annalise, ¿no? Si conocieras a un chico que de repente te gusta, no le vas a contar qué es lo que ha pasado exactamente con tu ex y por qué esa persona es tu ex. No le vas a No contar. me va a contar a mí. No me va a contar a mí. No le va a contar. Simplemente le va a decir, es que, qué sé yo, él tomaba mucho y ahí lo hemos terminado y listo. Asunto arreglado. No hay más por qué. ¿No? Porque de repente por ahí, qué sé yo, ¿no? Ella la ha engañado o de repente, qué sé yo, ha habido problemas de celos. O sea, tantos líos que puede haber. Entonces, si se dan de cuenta, no es necesario. No es necesario. Entonces es algo natural en el ser humano el que no se manifiesten ese tipo de cosas. Y no es que sea La malo. 40, profe, la 40 estoy esperando yo, por favor. Entonces, por favor, esto lo ponen verdadero, para que no haya esa... O sea, es algo natural, es algo instintivo del ser humano, ¿listo? Ya, entonces nada que ver con el test, ¿no? O sea, para que no digan que estamos ocultando algo. No. Ya, gracias. No está relacionado con el test, pero sí está relacionado con nosotros. El 40, profe, ¿qué tiene que ver eso? Me pregunto yo. A ver, dice, en el pasado he mantenido relaciones sexuales con muchas personas que no significaban nada especial para mí. Ya, a ver. Con muchas personas. Esto no sé qué tan cierto será eso. Yo creo que cada uno por lo menos debe llevar una lista imaginaria, supongo yo. Debe ser unos cuantos. ¿5, 6, 10, 15, 50? Los varones. Luis, Reinaldo, ¿qué dicen? Ni una. Falso, perdí la Falso. cuenta, yo, Esto también perdí la cuenta, ya. todavía. Cero. A ver, las señoritas, ¿qué opinan de esto? Los varones han perdido la cuenta, eso. Ya. Para mí, verdadero. Los varones han perdido la cuenta, increíble. Las señoritas, ¿qué opinan? Licen, eso debería ver como mujeriego, por así decirlo, no sé. Bueno, no, eran más No creo que las mujeres no están incluidas. Son como amigos con derechos, digamos. No es un mujeriego, porque mujeriego sería una persona que tiene su mujer y después anda con otra mujer coqueteando. En cambio, a eso se refiere a que has tenido relaciones con otras personas, pero no han significado nada para ti en una relación, digamos, solo sexual, así como amigos con derechos, algo así. Lo veo yo. Calmate, amigos con derecho. A ver. Vamos a ver. Vanessa, ¿tú qué opinas? Vanessa, ¿estoy Vanessa? Se ha asustado ya, Vanessa. Es que está contando. Marisol, ¿qué opinas tú? A ver, Marisol y Alice, ¿qué opinan? ¿Qué pondrían ustedes? ¿Falso o verdadero? Los varones... Ya puede Vanessa, sé que estás escuchando. Los varones han dicho que verdadero. Verdadero. Digo que es falso y soy hombre. Yo falso, güey. Ya, obviamente. Es resto, pues. No todos, obviamente, o todas en todo caso, no son activos sexualmente hablando. No todos. Como son jovencitos todavía, supongo yo, creo, espero, que por lo menos 2 o 3 deben ser todavía, entre comillas, puros, ¿no? Y el resto ya marcó esa línea. Dígame. Lo más conveniente creo que sería falso, ¿no?
Ya pasamos a un punto serio, ¿no? En el pasado he mantenido relaciones sexuales con muchas personas. Esto es grave. Bueno, no es que sea grave, sino es mal visto. Más allá de que sean amigos con derecho o tenga su esposo o su novio y que esté con muchas personas, ¿no? Porque se considera todavía en nuestra cultura como una persona promiscua. Más allá de que lo hagan con preservativo o sin preservativo, eso ya es motivo de otra charla, ¿no? Esta palabra, como siempre les dije, ¿no? Va a depender mucho en qué contexto se usa. Por ejemplo, imagínense que no hubiera usado esta palabra, que hubiera usado de repente algunas o unas cuantas en todo caso, ¿no? Sexuales con unas cuantas personas, que no significaba nada especial para mí. Todavía hubiera estado dentro de lo real. ¿Ya? El problema aquí es que hay muchas, y muchas se puede decir como, no sé, pónganle unas 15 personas para arriba y yo creo que ya sería muchas. La exageración ya sería. Exactamente. Esta palabra muchas ya está exagerándolo, por así decirlo. Y como siempre les dije, tengan cuidado siempre y cuando viendo el contexto. Algunas o unas, o qué sé yo, con 5, en todo caso no bien más específico, a ver si más interesante, y hubiera sido interesante ponerlo en verdadero. Pero aquí el término muchas ya lo hace cambiar de contexto. Y cuando hablamos de más de 10 o 15 personas, espero que no estén pasando esa línea, estaríamos hablando de... Esto ya sería exagerado. Ya, pues. Exactamente, de personas promiscuas, ¿no? O sea, que más que por amor o por cuestión lo hacen más por deporte o algo así, o adicción, aunque no lo crean, hay también adicciones frente a esto. Entonces yo les sugiero directamente que lo pongamos falso. ¿Está? Así también a las personas que no, pues simplemente todavía no están activos en esta área. ¿Está? No nos complicamos la vida. Sí, perfecto, profe. Los que han perdido la cuenta, recapaciten un poquito. Y aparte dice el que no ¿Ya? Muchas lo ha hecho que sea falso, ¿de acuerdo? Muchas lo ha hecho que sea falso. Bien, otra pregunta. Por ejemplo, la 42 está interesante porque aquí hay dos cosas muy interesantes. Dice, soy una persona muy, muy harto, ¿no? Agradable, y aquí está otra palabra interesante, dócil. ¿Qué es ser dócil? Puede ser como débil o fácil manipulable. Sí, estaría dentro de ese margen. A ver, googleen qué es dócil. Con sus internet, sus celulares. A ver, rapidito, ¿qué es dócil? Lisa, un favor. Tiene unas diapositivas, ¿verdad? Donde hay esas palabras muchas y cosas así. Sí. ¿No las puede enviar, por favor? Ser dócil sería hacer caso mayormente como un positivo a todo lo que te dicen o te dan órdenes. Decir todo sí, ¿no ven? Sí, si te dicen algo, vos dices solamente sí, porque si se trata de la vida militar, mediante jerarquía militar, tienes que hacer caso no más al superior, aunque puteando, ¿no? A espaldas. En el caso de la vida militar, eso es subordinación y constancia. No precisamente sería dócil, ¿no? Es una orden directamente. Entonces, a ver, ¿alguien puede encontrar otro término de dócil, otro concepto, mejor dicho? Otro concepto del término dócil. Vamos a ver, vamos a ver aquí rapidito. ¿Qué otra, profe? A ver, después de salir de la cárcel, observo en él una conducta dócil humilde, dice. ¿Qué implica o denota la docilidad? Aquí está, ¿no? Dice, acepta con agrado hacer lo que se le manda y que es fácil de educar. Ese sería un concepto de dócil. Pero busquemos otro conceptito. ¿Obediente? Estaría también dentro de eso, sería como un sinónimo, ¿no? Aquí dice, la palabra dócil es usada como adjetivo hacia una persona que indica que acepta con agrado realizar las actividades que se le ordene y es fácil de educar, lo que hemos leído acá arriba, ¿no? Es fácil de educar. Se implica
o se denota docilidad. ¿No? También menciona lo que es humilde. ¿Qué opinan entonces? Ahora que sabemos exactamente qué es dócil, sería, ¿no? Soy una persona muy agradable. Agradable significa, ¿no? Buena, que ríe, conversa. Agradable, es una persona que nos gustaría tenerlo en la fiesta, por así decirlo. Y dócil. Entonces, ¿cómo lo pondrían? ¿Falso o verdadero? Ya ahora que ya conocemos el concepto. ¿Verdadero? ¿Se dan de cuenta? Entonces va a ser verdadero. Porque el término dócil... El listening es su sinónimo, es obediente. Creo que lo más dable es buscar sinónimos. Podría ser también. Pero hay que, como siempre digo, no tener cuidado. Y por ejemplo, muchos de ustedes esto de dócil lo estaban viendo como alguien fácil de manipular, cosa que aquí no dicen nada de eso. No dicen nada de esa manera de que es fácil de manipular, no menciona de que sea, digamos, maniable o sea, no habla nada de manipulación aquí, ni que sea flexible esta persona, sino es que le agrada hacer las cosas que le ordenan y lo hace de una manera cómoda, ¿no? Y es fácil de educar. Entonces aquí no hay nada malo. Hay muchas personas que son así. Yo me incluyo en eso, especialmente cuando me lo piden de buena manera. Entonces, soy una persona muy agradable, dócil, pues muy verdadero. ¿Se dan de cuenta? Este dócil un cacho medio que nos ha hecho dudar, ¿verdad? Bien, sigamos. A ver, ¿qué otra pregunta más han encontrado que sea así de interesante? Mi compañero preguntó eso de la cárcel, ¿o no? ¿O no preguntó? No me acuerdo. ¿Qué número de pregunta era eso? No dijo, claro. Sí, con respecto a lo que la compañera me decía, ¿no? De estas palabritas de siempre, muchas veces, rara vez, a menudo, poco frecuente, nunca, casi nunca, deseo, muy. Les voy a enviar también en las diapositivas, no se preocupen, así como ¿no? Estas que también ayudan bastante si se han dado de cuenta, y que estas son también neutrales, ¿no? El famoso me gusta no va a afectar mucho, porque simplemente es un gusto, ¿no? Es cosa de un día exagerando un día, o disfruto, ¿no? Algo que les gusta hacer, que tampoco, o no les gusta hacer en todo caso. Entonces son más neutrales, no importa si es falso o verdadero, a eso me refiero con esto, ¿vale? Bien. ¿Alguna otra pregunta más, así que sea interesante o cósmica? Creo que sería todo, Liz. Pasaremos al otro test de Bien. Entonces, si encuentran más preguntas, estamos como siempre a estar, ¿no? Debatiéndolo y encontrándole el sentido más óptimo para que no afecte el resultado de la evaluación. Entonces, revísenlo, chequenlo. Si hay más, me avisan. Vayámonos entonces a lo que es el MPI 2, que nos interesa. 560 y tantas preguntas. Tiempo, 2 horas. Chito, ¿dónde está esto? Ya les he mandado esto ayer, entonces me imagino que ya se han descargado, aquellos que yo estaban en sus computadoras, celulares y demás. Ya lo deben de tener. Les decía, ¿no? Que al momento de estar llenando la evaluación, tanto virtual, porque podría ser el examen virtual, aunque no creo, pero por si acaso, el programa debería mencionarles así, ¿no? Hombre o mujer. Entonces van a llenar ese dato igual. En la evaluación física igual les va a preguntar. Bueno, con su nombre ya van a saber exactamente si son hombres o mujeres, pero siempre determinan ya su sexo en este caso. ¿Listo? No se olviden eso, pero que se olviden ya están fritos, les va a salir todo al revés. Porque para las señoritas es otra medida y para los varones es otra medida. Así que tengan mucho cuidado con eso. Y así como hemos visto en el caso del millón, tenemos, ¿no? El famoso verdadero y falso. Les pregunto, son 567 preguntas. Aquí está, ¿no? 567 preguntas. Les van a dar promedio, ya sea virtual o presencial, 2 horas. ¿Cuántas preguntas por segundo o en todo caso por minuto pueden o tendrían que estar completando para cubrir las 567? A ver, háganmelo un cálculo violento. 1 minuto y medio. A ver, 2 horas en minutos, ¿cuántos seríamos? Como 120. ¿En segundos?
En segundos, ¿cuánto sería? 21 segundos. 6.400 segundos. Eso divídanlo, los segundos divídanlo en 567. ¿Cuántos segundos por pregunta tienen? ¿7? Más o menos 7 segundos por pregunta. Sí, unos 7. Más o menos, ¿no? Para esas preguntas cortas, profe, yo creo 5 segundos sería por demás, si solo es necesario en un círculo, ¿no? Le pondremos 7 por si acaso, ¿ya? 7 segunditos, más o menos. Algo interesante de este test es que si bien son hartas preguntas, obviamente no son complicadas, son más, así como el millón hemos visto, ¿no? Preguntas más personales. Recomendaciones. En esta evaluación de lo que es el NPI 2 no pueden dejar más de 20 preguntas en blanco. Porque si dejan más de 20 preguntas en blanco o sin responder, la evaluación automáticamente se anula. Así que procuren organizar estos 7 segundos de esas 2 horas para cubrir todo. ¿Listo? Porque más de 20 preguntas en blanco, la evaluación automáticamente se anulan y ahí murieron. O sea, ahí murió la flor, como quien dice. ¿Ya? También les decía ayer que, así como en el caso del millón, ¿no? Las preguntas se repiten 5 veces, pero estructuradas de diferente manera. ¿Ya? Lo importante es mantener la coherencia en la respuesta que se está emitiendo. Eso también es importante porque este test es grande con el objetivo de justamente, ¿no? Identificar si están mintiendo o no. Y aunque no lo crean, en el rango, aquí si no me equivoco, ¿dónde está? Aquí se va a medir eso de la mentira. Este listado, por así decirlo, nos va a dar eso de la mentira, si han mentido en un incidente alto o han mentido en un incidente bajo. ¿Está? Entonces tengan cuidado. Por eso se repite 5 veces. ¿No? Entonces eso se va a estar más o menos éxitos. En esta fila se va a denotar. En el caso de las chicas va a ser ¿dónde estamos? No, en este. En el caso de las chicas tienen sus reglas más altas, ¿se dan cuenta? Que del varón. Bien, en fin. Entonces ahí les estoy dando pequeños parámetros. Pero a ver, revisemos qué tipo de preguntas nos tiene el MPI 2 versión Minnesota. Dice, ¿no? Me gustan las revistas de mecánica. Esto estaríamos hablando de lo que es orientación vocacional. Les pregunto yo, como oficiales, ya sea del ejército o de la policía, ¿van a tener alguna relación con lo que es la mecánica? No. Ninguna, a no ser que sean de aeronáutica, si no me equivoco, ellos creo que sí tienen esa área. No, pero también algo interesante acá. Aquí habla solo de me gusta, un gusto nada más. No está diciendo quiero trabajar, solo es un gusto. Entonces, yo en lo personal les sugiero que lo pongan falso. Listo, para de sufrir. Si nos evitamos que el baremo marque otra cosa. Tengo buen apetito, entonces estaríamos hablando de lo que es la salud. Verdadero. Respuesta, verdadero. Casi siempre me levanto por las mañanas descansando y como nuevo. Casi siempre me levanto. Porque no siempre es verdadero. Pero aquí hay el caso. Falso. ¿Falso o verdadero? ¿Cómo es? Falso. ¿Por qué falso? Yo supongo Falso. que el policía tiene Falso, porque uno siempre se levantar con energía. En casi sería como rara vez, ¿no? Siempre los militares y los policías siempre se levantan. pero deberían levantarse descansados. Yo pongo verdadero los domingos, pero porque duermo hasta tarde. Bien. Si hubiera sido la palabra solita, siempre me levanto por las mañanas descansado y como nuevo, ahí sí hubiera sido falso, porque tal situación no pasa. Pero en este caso hay el famoso casi. Y este casi sería como algunas veces, más o menos. Podríamos decir, sería dentro de ese calificativo. ¿Está? Pues les digo, no es decir, veo siempre ya falso automáticamente. No. Es
porque va a depender mucho del contexto. Y este tipo de palabritas que puede llegar a acompañarlo ya baja pues el tenor. Casi siempre me levanto por las mañanas descansado y como nuevo, verdadero. Porque, qué sé yo, están felices, han cenado bien y demás. Creo que me gustaría trabajar como bibliotecario. Falso, ¿no? Ninguno creo que tiene interés en eso. Profe, perdón si le corto antes. Dígame. Mira, lo que está marcado con rojo dice marque con una X si es verdadero o falso. Usted ya lo ha marcado sin X. Y eso sería un problema que a nosotros nos afectaría en el examen por no leer bien. Exactamente. Tienes Claro, pues. razón. Tienes lectura. Con X dice, ¿no? Marque con X si es falso o verdadero. Muy buena observación, mi estimadísimo compañero. Tiene que ser con X, bien clarito dicen, ¿no? Aquí, marque con una X si es falso o verdadero. Ahí están los verdaderos, los falsos. Me imagino que por eso me estaba sacando, ¿no? A mí la B con esa línea. Muy buena observación. Vuelvo a repetir, las instrucciones son elementales, muchachos. Por algo así ya están chao. Y se dan de cuenta en el Excel, ya me lo está escribiendo, ¿no? Falso, verdadero, de manera automática. Sí, porque más antes salía el no contesto, ¿no? Exactamente. Si van a hacerlo virtual, eso igual lean atentamente. Si va a ser virtual, va a ser así, como ahorita les va a presentar algún problema. Y si no está marcando, entonces, por ejemplo, si yo estaba poniendo aquí sigue B y paso al otro, no cambia. Eso significa que... problema, exactamente, que el programa no va a correr adecuadamente. Entonces, vuelvo a repetir, las instrucciones son elementales, muchachos, elementales. Léanlo, aunque 2 o 3 veces si es necesario, para que esté todo bien claro de qué cosa tienen que hacer. Le agradezco mucho, compañero, ha sido una observación muy interesante, se me pasó de largo. Sí, porque miren, si ahorita yo no hacía el cambio, si se dan de cuenta aquí los resultados ya están empezando a marcar. Ahora sí está empezando a marcar ya los resultados desde ya. Entonces, si esto hubiera estado sigue con eso de la B, la F, no hubiera estado marcándome aquí mis resultados. No lo marcaría. Sí, entonces tengan mucho cuidado. Bien, sigamos entonces. Dice, el ruido me despierta fácilmente. Falso. Ya duermen atentos. Falso, dicen, porque una persona normal duerme normal. Bueno, si estaría levantando con cosas sencillas así, fácilmente, dice. Sería como una persona así, muy alarmante. ¿Cómo es? ¿Duermen pero ustedes así o no? Yo me despierto al tiro. Verdadero, sí. Ya, verdadero entonces. Guardia en posición. Al tiro salen. Exactamente. Si les gritan, qué sé yo, cadetes, posición firme, en el acto ya tienen que estar parados. No están diciendo, 5 minutos más. Se van a hacer jaripear ese rato. Bien, sigamos. Mi padre es un buen hombre, o en el caso de haber fallecido, fue bueno. Yo creo que... Falso. Aquí dice simplemente en el caso. Este sería en el caso nada más, y por eso lo ponen entre comillas, o entre paréntesis, perdón. Dice, mi padre es un buen hombre. Yo creo que la mayoría puede ser verdadero. Ahora, yo sé que de repente no es así en todos los casos. Para que no haya problemas, ustedes pónganlo verdadero y ya. Para que no haya problemas. ¿Está? Me gustaría leer artículos sobre crímenes en los periódicos. Que es algo interesante. ¿Qué opinan? ¿Se relaciona con su trabajo o no se relaciona? Verdadero. Porque sí se relaciona. En el caso de los que se están postulando para policías, hay una cierta relación, ¿no? Como, por ejemplo, ese del caso de Ana, quien ahora, creo que hace 2 días se le encontrado ahora de una señorita igual, ¿no? Hecho pedazos de no sé qué lugar de La Paz. Ya han sacado hasta el corazón, ¿viste? No digas, ¿en serio? Vamos a buscar la noticia. Pero en este caso, esto está relacionado, ¿no? Con lo que ustedes quieren estudiar. Y van a tocar también eso en sus estudios. Entonces, no habría problemas. Sigamos. Normalmente tengo bastante calientes los pies y las manos. Normalmente tengo bastante calientes los pies y las manos.
Pues, Mentira, aquí es la pura que digo que dile, el término bastante calientes ya nos está arruinando. Ya, porque eso de que nuestras manos tengan, o nuestros pies tengan, o generen mucho calor, eso mayormente es por la ansiedad. Ya, y se supone que ustedes pues no sufren ninguna de esas cosas. Él normalmente estaba genial, estaba lindo, pero aquí ya lo cambiamos, ¿no? Tengo bastante calientes los pies y las manos. Si hubiera sido bastante sin esto, ¿no? Normalmente tengo calientes los pies y las manos, hubiera sido razonable un verdadero. Pero bastante caliente ya lo ha vuelto otra calificación, ¿no? Eso lo ponemos falso. En mi vida diaria hay muchas cosas que me resultan interesantes. ¿Cómo es? Verdadero. Verdadero. No hay ningún problema. Estudiar y vivir, y cuando estudian, va a ser mucho más interesante todavía. Entonces, está dentro del mar. Actualmente tengo tanta capacidad de trabajo como antes. Verdadero. Porque antes ustedes, qué sé yo, iban al colegio, estudiaban, no sé si mucho o poco, pero estudiaban, salían al recreo, hacían un desastre total en la cancha o en el patio y volvían y seguían igual, en la casa lo mismo y nunca se les acaba la energía, ¿verdad? Ahora tal vez ya, por lo que ya son viejitos. Sigamos. La mayor parte del tiempo me parece tener un nudo en la garganta, angustia, ¿no? Falso. Y de paso aquí dice la mayor parte del tiempo, eso también se dan de cuenta, es como decir muchas veces, o casi siempre en todo caso, la mayor parte del tiempo. Eso es falso. ¿Mi vida sexual es satisfactoria? Verdadero. Falso. Verdadero. ¿Cómo es? Verdadero, uno no necesita todo el tiempo estar haciendo ya sabe qué, pues no, dice. Ya, Pero y los que están, digamos, como dijo usted, puros, ¿qué ponemos? quién sabe qué tan satisfactoria será su vida, no sé. Pero ¿No tienes ganas? decíamos, Sino que no hay vida sexual. ya con sexual no se refiere a que tengan relaciones, ni a partir, se refiere con su conducta. Se sienten, y aquí hemos hablado de eso lo anterior, ¿no? Con lo que es la parte de sexualidad, conducta de los sexos. Se sienten cómodos como varones, como mujeres. A eso se refiere. Verdadero. Verdadero. ¿O alguien tiene algún problema con eso? No sé, en este caso. O sea, dicen, en esa pregunta es como, por ejemplo, sentirnos cómodos, como lo dijo, ¿no? Como había una pregunta en el anterior test, sentirnos cómodos hablando con una persona del sexo opuesto, en mi caso, sentirme bien hablando con un hombre. Sí. ¿A eso se refiere? Algo así más o menos. Más o menos. No precisamente, pero... En síntesis nos quiere decir que si nos sentimos a gusto con nuestro sexo, ¿no? Si somos varones o mujeres. Exactamente. Si te gusta, digamos, ponerte pantalón, ponerte una chamarra de cuero, ponerte, qué sé yo, gafas oscuras, y en el caso de las señoritas, ¿no? Ponerse una falda, ponerse un vestido, cabello largo, aretitos, esas cositas. ¿Se sienten satisfechos con eso? ¿O no se sienten satisfechos con eso? De repente por ahí algún varón... Siempre. Lo mejor ser varón. Sí, apoyo la noción. Las señoritas, ¿qué dicen? ¿Se sienten cómodas con ser señoritas? Supongo. La máquina. No te sientes. Ya lo has dudado. Chicas, por favor, tienen que sentirse cómodas y felices. Bueno, yo respeto mucho a las mujeres. Obviamente, y si lo merezco. Como varón se respeta mucho, o sea, el llevar 9 meses y sobre todo sobre el parto, Otra dimensión. Otro respeto, otra dimensión. Entonces, estas chicas, ahí tienen un fiel admirador. Bien, sigamos. La gente debería intentar comprender sus sueños y guiarse por ellos o tomarlos como avisos.
¿Qué opinan sobre esta pregunta que está interesante? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Por qué verdadero? A ver. La gente debería intentar comprender sus sueños y guiarse por ellos o tomarlos como aviso. Intentar no exagerar mucho, entonces creo que es algo flexible. Bien. Ayer una de las compañeras, no me acuerdo quién exactamente, decía, ¿no? Ponerse en la posición de un oficial no siempre es bueno, decía. Era un compañero, no me acuerdo bien. Justamente para este tipo de preguntas es donde ponerse en la posición de un oficial, con el uniforme y todo lo que ustedes quieran, es donde nos va a ayudar a saber si la respuesta es correcta o no. Por ejemplo, un profesional, en el caso mío como psicólogo, si bien yo uso el sueño a veces como herramienta, yo no puedo decirle a una persona que se guíe por esto para hacer o decidir algo sobre su vida. Yo no le puedo decir eso. Eso sería una responsabilidad muy grande de mi parte, decirle, si te sueñas con un gato, no tienes que salir mañana. Imagínense que un psicólogo profesional diga eso. Y peor aún, ahora imagínense que un oficial diga eso. ¿Qué pensarían? Que, o sea, que se deja llevar mucho por sus emociones, yo le diría. O creencias. O creencias, exacto. O supersticiones, que serían el peor de los casos. ¿Se dan de cuenta? Entonces, es como cuando dicen pasar debajo de una escalera es de mala suerte. Yo la verdad no creo en eso. Son supersticiones. Alguien que es su objetivo, peor aún, si es profesional, esas cosas ya debería de superarlo porque son simplemente creencias o supersticiones, como dice la palabra, ¿no? Que nos sugestionan a X situación. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Falso. La gente jamás debería de guiarse por sus sueños o por alguna creencia que tenga, porque no tiene sentido, ¿vale? No tendría ningún valor real. O por lo menos un profesional lo ve de esa manera. Por eso es que no se entienden pues con la gente común, o peor aún, con la gente del campo, porque la gente del campo cree en este tipo de cosas, ¿verdad? Que el sueño, que la polilla no sé qué significa, que si es taparaco va a morir a alguien, no sé cómo es la cuestión, pero es una cuestión más cultural, ¿vale? Un profesional no puede guiarse por ese tipo de cosas. Es objetivo, científico. Bien, sigamos. ¿Me divierten las historias de detective y de misterio? Verdadero. Porque se relaciona mucho con lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Trabajo bajo tensión, trabajo bajo una tensión muy grande. ¿Cómo lo ven? Lo que fue el famoso verdadero trabajo bajo presión. ¿Pueden trabajar ustedes bajo presión y ser eficaces aún así? Yo también creo verdadero. Sí, verdadero. Porque ahí siempre te van a presionar. Todos los días los van a presionar. Ya, necesito esto para mañana o para hoy. Así. Y ya tienes que hacerlo bajo presión siempre. Exactamente, ¿no? Y tú tienes el rato. Bien, sigamos. De vez en cuando pienso cosas demasiado malas como para hablar de ellas. De vez en cuando pienso cosas demasiado malas como para hablar de ellas. ¿Qué opinan? Aquí hay gato encerrado, ¿no, Licen? Yo supongo que es verdadero porque dice de vez en cuando, no dice siempre ni cada vez. Ya, pero aquí también dice demasiado. Exagera demasiado. Falso. Ajá. ¿Qué opinan? Yo opino falso. No debemos pensar cosas malas, ¿no? Porque uno no puede pensar en una demasiado como ese en cosas malas. Es bien muy sádico. No sé. Claro. Tendrías que ser sádico o psicópata en todo caso. ¿Ya? Entonces, póngale falso. Bien, muchachos. Entonces, ¿se están dando de cuenta de cómo es esta evaluación?
Es muy similar al millón, solo que hay que siempre tener cuidado con estos. Por ejemplo, en aquí, si se han dado de cuenta, tiene dos, ¿no? Dos cuestiones. De vez en cuando que estaba bien, estaba dentro de los marcos reales, pero aquí no, demasiado ya lo ha arruinado todo. Entonces, automáticamente se va a volver falso. Y también se están dando de cuenta que hay preguntas que se van a ir repitiendo, pero estructuradas de diferente manera. Eso también tengan mucho cuidado. Si en uno han puesto falso, en el otro también debería de estar falso. Entonces, como ya es las 8:30, les voy a dejar esta tareita para que lo terminen ustedes. Hasta mañana. No, a la subsiguiente ya vamos a hacer un simulacro de esto de las 2 horas y a ver cómo les va. ¿Listo? En lo que terminen, por favor. Sí, dígame. Dice, y de mí lo que le dije del dibujo. Ya, ahorita lo vamos a revisar. Entonces, esto se les va a llenar. Como se dan de cuenta, ya estamos revisando, se está empezando a llenar. ¿Se dan de cuenta? Que automáticamente se está llenando sin que nos demos de cuenta. Cuando terminen todo el test, les sugiero que por favor, ya sea que le saquen una fotocaptura o me lo manden el documento a sí mismo y yo lo voy a ya sacar los resultados en la tabla, ¿no? Para saber si están con márgenes aceptables o no están con márgenes aceptables, porque la tablita es bastante grande, entonces aquí hay que graficarlo. ¿Están? Por la plataforma, ¿no, Licen? ¿Va a ser alguna carpeta? Sí, por la plataforma, directamente por la plataforma, no había problema. ¿Y nos va a avisar los resultados? ¿Y de la otra prueba también? ¿O te va a quedar ahí como incógnita? ¿Del millón? De ambas, ¿no? O sea, porque como le vamos a enviar ambas. En el caso del MPI 2, sí va a haber un resultado, como aquí vamos a sacar con ustedes. En el caso del millón, no le vamos a sacar el resultado porque es más que la evaluación, es como un guía. Como les dije, ¿no? Ayer es para que más o menos se den ya una idea de más o menos cómo son estas preguntas, qué les van a preguntar y dónde hay que tener cuidado con estas preguntas, porque han visto que hay preguntas trampa, ¿verdad? Y también preguntas neutrales. Entonces, en este test es lo mismo. Entonces, el millón es solo un ejemplo, un guía, para que su cerebrito, a los 170, que son bien poquitos, a comparación de este, ya se vaya acostumbrando, no se vaya acoplando, para que este no de un solo golpe les caiga a los 500 tantos. ¿Está? Entonces, a este, como les vuelvo a repetir, a esta prueba, a esta sí le vamos a dar toda la prioridad que se merece, porque yo creo que en un 80% esta es la que va a entrar, ya sea en virtual o presencial. Entonces, vamos a darle prioridad al que se merece, como quien dice, al que les interesa también, porque este yo creo que sí va a entrar sí o sí. Y una vez que terminemos, yo creo que esto también nos va a llevar toda la semana a analizar punto por punto. Bueno, no sé cómo ahorita hemos hecho, ¿no? Miremos, vamos a tratar de brincarnos, aunque de 5 en 5, para poder revisar las horitas, pero como siempre, si ustedes encuentran una pregunta interesante o complicada, nos lo hacen saber y aquí lo vamos a discutir entre todos y vamos a llegar a una resolución que sea factible, ¿ya? Con respecto a lo de su compañero, a ver, vamos a revisar porque si no se va a volver loco y no queremos eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me puedes mandar aunque un puntito en el mensaje? No te encuentro. Ya está, dice. Está, ya tengo. Gracias. A ver. Pero a ver. Sí, lo vamos a ver. Y lo tengo. Ya, y tenemos la